buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Barbosa Arias de la ficha 2383092A, el programa de diseño e integración de automatismos mecatrónicos. La exposición es del desarrollo de la electrónica, pero pues el tema que yo escogí. Podemos empezar diciendo que el mundo de la electrónica descubrió o se dio cuenta que haciendo las cosas más pequeñas podrían facilitar muchos procesos. Entonces vamos a tomar como ejemplo principal, vamos a tomar el televisor plasma. Es un ejemplo muy claro para todo el mundo. Pues el televisor plasma anteriormente, cuando recién salieron, podían costar hasta $12.000 y el peso aproximado era de 40 kilogramos. Actualmente un televisor, además de que los precios son muy bajos, el precio es muy bajo, los tamaños, nomás en grosor, estamos hablando de que pueden tener hasta 7,2 milímetros de grosor. Vamos a hablar por qué hacer las cosas más pequeñas facilita el uso para el ser humano, como para todo el mundo facilita el uso. Por ejemplo, vamos a hablar del celular. Anteriormente se hablaba con el celular satelital, el que tenía antena. Era un celular muy grande, era difícil de transportar, difícil de guardar, era difícil de cargar. Actualmente usamos el teléfono celular móvil, es muy fácil de usar, ergonómico. Entonces, si nos pusiéramos a destapar un celular, veríamos que prácticamente por dentro estamos hablando de que solo tiene un chip principal, que es el del funcionamiento. Es como la cabeza, es el cerebro del celular. Eso es prácticamente todo el celular, porque de resto se da solo para el funcionamiento del celular. Estamos hablando para la comodidad. El chip tiene más o menos este tamaño. Pero entonces sí, el celular de ese tamaño no serviría. Para eso se hacen los celulares de otros tamaños más grandes, para que sean más cómodo el uso y más ergonómico, más fácil de usar. Vamos a hablar del procesador. Anteriormente un procesador podría leer, estamos hablando de 50 años, solo unos cuantos números por minuto por segundo. Hoy en día un procesador puede leer más de 1.000 millones de números por segundo. Un microprocesador puede hacer más de 1.000 millones de cálculos por segundo. Los científicos han consultado, han hecho muchos estudios en los que han dicho que hacer procesadores es mucho más sencillo porque da mayor productividad, más fáciles de hacer y disminuye muchos precios. Un elemento clave para la electrónica y mecatrónica son los transistores. Cuando hablamos de los transistores, estamos hablando, en cuanto a la tabla periódica, de los elementos semiconductores. En este caso, un elemento semiconductor, para hablarlo menos técnico, para que sea un poquito más entendible, estamos hablando de un interruptor. Entonces, cuando estamos un transistor en sí, estamos hablando de un interruptor, que pues es el ejemplo más claro de semiconductor y transistor. El trabajo de un transistor o interruptor es muy simple. En este caso no tengo uno a la mano para hacer la explicación, pero estos leen solo sistemas binarios. El 1 es energía y el 0 es energía nula. Todos los elementos trabajan sistemas binarios. Entonces pues es tan sencillo como eso. Cuando lo primes y prendes la luz es energía, lo estamos activando, es un 1, y cuando la luz está apagada sería cortar energía, que sería 0. Vamos a hablar un poco sobre los computadores. Anteriormente los computadores utilizaban relés mecánicos y también válvulas de vacío. Estos no eran tan funcionales porque utilizaban demasiado espacio, podían ocupar muchos cuartos y no eran como tan rápidos como todos quisieran. Para esto llegó el transistor de silicio. El transistor de silicio fue utilizado o es utilizado hoy en día todavía porque es muy fácil de dividir, se puede dividir en diferentes partes y la materia sigue funcionando de cualquier forma. Bueno, con respecto a los transistores de silicio, podemos decir que en aproximadamente un chip de 2 centímetros de silicio podría
almacenar casi 1.000 millones de interruptores. Interruptores son los que almacenan los transistores de silicio. Hoy en día los transistores son mucho más pequeños, son los más pequeños o alcanzaron su tamaño límite mínimo que los científicos pues hasta el momento han desarrollado, están en lo mínimo, no han encontrado forma de hacerlo más pequeño, además porque pues tienen unos problemas y es que después de estar muy pegados producen producen cortocircuitos y cargas que pueden ya tornarse peligrosas para el que esté usando el elemento. Cuando hablamos de esto, de dividir los transistores, estamos hablando de la ley de Moore. La ley de Moore, ley de Moore, él decía que cada 2 años en un solo chip iban a insertar cada vez el doble y el doble de transistores. Eso se hizo realidad, pues cada aproximadamente 2 años, antes le metían solo un transistor por chip, después empezó a multiplicar, metiéndole 2, 4, 6, hasta 8, le han metido muchos transistores, pero pues lo que dijimos anteriormente, tenemos que como dijimos anteriormente, pues no se puede más porque se hacen cortocircuitos. Bueno, actualmente ya estamos hablando aproximadamente del año 2008, 2007, 2010 más o menos, por esas épocas, se crearon los transistores verticales, esos sí son muy diminutos, son unas cositas que no se ven, las están usando diferentes empresas y están compuestas por grafeno. El grafeno también lo podemos identificar en cualquier lugar. El grafeno es el grafito. Es utilizado porque es muy fino. Estamos hablando de un espesor de aproximadamente un átomo de grosor, tiene aproximadamente. O sea, en realidad de grosor, o para ser más claros de espesor, que pena de espesor, serían un átomo de espesor. Es muy utilizado porque en este grafito la electricidad se mueve tan rápidamente como el agua sobre hielo. Estamos hablando de que aproximadamente en el grafito la electricidad o los electrones se mueven aproximadamente a la velocidad de la luz, que es una velocidad inalcanzable. Aproximadamente, no es como la velocidad de la luz, es aproximadamente. Hay chips que tienen un almacenamiento interno infinito, entonces hay unos chips en los que podemos meter todos los libros que existen en el mundo en un chip de tan solo 2 centímetros. Caben todos los libros que existen en el mundo. Entonces esto en realidad nos habla del avance tecnológico, nos habla de la capacidad del ser humano y que en realidad en las cosas más pequeñas caben muchas cosas grandes y que haciendo las cosas más pequeñas podemos hacer la vida más sencilla.